Buenas tardes, el día de hoy estamos en un episodio más de No es Gripa y tenemos el gusto de tener a Andrea Casas, quien es herbalista. Andrea, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Qué Pues, tal? pues aquí con mucho frío y muy contenta de encontrarte porque soy fascinante de este tema y creo que mucho tiene que ver que mi mamá siempre todo nos trataba con plantas y remedios y me encanta que pues ahorita se esté retomando, ¿no? O se esté viendo un poco más que se retome. Entonces, pues nada, me encantaría que le platicaras un poco a la audiencia cómo fue tu camino, qué es ser esto de herbalista y pues ahora sí que aquí estamos. No, bueno, pues primero que todo, muchas gracias por tenerme y por invitarme en este espacio. Para mí se siente muy lindo en el corazoncito poder compartir lo que ha sido mi camino y también lo que se viene constelando a partir de todo esto. Bueno, pues mi camino con las plantas ha sido pues desde bien chiquita. Eh, Mi abuelo y mis tías son yerbateros y yerbateras, entonces es algo como que viene muy en el linaje familiar. Y siempre se me ocurrió con plantas. Entonces, desde bien chiquita, como que estuvieron presentes y no solo como el tema de la sanación, sino también el tema del cuidado de la tierra, el cultivo. Siempre estuve como muy rodeada, pues, en las fincas y como en las farms, pues que mis tíos y mi familia tenían. Entonces, desde siempre he sido como muy curiosa, como en los misterios del universo y el cosmos, entonces, y de la vida en general, y también de nosotros como seres humanos y cómo nos relacionamos con con la tierra, con los demás y también con nuestra espiritualidad. Pero es algo que por un momento de mi vida lo dejé como lo ignoré tal vez. Pero siempre estuvo ahí como ese llamado a conectar de nuevo con la naturaleza, y hace unos 5 años, cuando llegué a Melbourne, sentí ese deseo de volver a plantar, de estar en un espacio que tuviera un patio, que tuviera pues como tierra para yo poder conectar con la naturaleza. Y creo que la manera de reconectar con la naturaleza fue plantando, y empecé a sembrar flores. Me mudé a una casa donde había un patio, pues con pasto, era afortunadamente grande. Entonces empecé a sembrar flores, tomates, pimentones, chilis, y no sé, dentro del momento en el que empecé a hacerlo, empecé a sentir que estaba recordando algo que ya estaba dentro de mí, como que no era la primera vez que lo hacía. Y se empezó a sentir muy lindo, y bueno, pues lo seguí haciendo, y como que empezaron a llegar muchas cosas también como muy intuitivamente, o empecé a conectar con personas que estaban haciendo cosas similares. Y pues como te cuento, mi tía, tengo una tía que es bien yerbatera, que es la única que queda como viva. Y ella siempre está como contándome cosas como de cómo las utiliza, o de hacerse baños herbales, o hacerse diferentes cantidad de cosas. Entonces, pues básicamente como que así empecé a retomar, y también pues dentro de lo holístico creo que mi proceso también empezó como muy a la par en una crisis personal que estaba teniendo, donde sentía que te necesitaba como reconectar conmigo, con algo que me generara un poquito más de conexión interior. Am, y fue un momento donde me sentía sin propósito también, como sin propósito por la vida, sin propósito conmigo misma, sin propósito y sin ganas. Am, entonces, como que a la par también inicié terapia, psicoterapia, y como también como muchos temas como de autoayuda, terapias holísticas, meditación y demás. Entonces, pues bueno, así se fue constelando, y llegó un momento donde empecé como a tener mucha observación como en el comportamiento de las plantas, y me generaban como esa duda de esto es demasiado mágico. Acá hay algo más que solo la tierra, ¿no? Como
porque obviamente sí vemos a las plantas como muy desde la planta sirve para el sistema nervioso, esta sirve para esto, tiene como ciertas cualidades medicinales y demás. Y sí, pero también como que en su propio entorno y en su propio, como en su propio desarrollo, digamos, por ejemplo, hay plantas que no van juntas, hay plantas que les sirve más una cosa o la otra, y asimismo como los seres humanos. Entonces, como que a partir de esa observación también como que me ayudó a entender muchas cosas de mí misma y de cómo me relaciono con los demás, qué personas son como de alguna forma alimentan mi ser, qué animalitos y así, asimismo las plantas, entonces como que ha sido como un trabajo de mucha observación y pues como alimentar también esa relación que tenemos con el mundo natural y en general también a entender los ciclos de la vida, básicamente. Am, Tuve una planta que fue el cannabis, creo que fue la primera planta que me mostró otro camino, no como uso fumable, sino creo que fue una de mis primeras plantas maestras que sembré. Am, y como que en este tema, como no la fumaba y eran hembras, entonces podía fumar. Y fue muy interesante porque como que todo el mundo me decía, no, pues es porque como ¿qué vas a hacer con eso? Mi expareja en ese entonces como que él sí fumaba y fue muy interesante porque igual pues las sembramos y pues como las dividimos como la flor. Y yo dije, no, pues yo voy a hacer un aceite. Fue súper intuitivo, como yo no sabía en ese momento cómo se hacía un aceite, no nada. Y dije, voy a hacer un aceite. Después como que bueno, empecé a buscar como en internet cómo hacerlo, y no sé qué, y yo me acuerdo que todo el mundo me decía, pero ¿cómo vas a hacer un aceite? Empezando porque bueno, acá en Melbourne es súper costosa como el Ujú. cannabis, y dos, pues todo el mundo pues, que dice que ¿cómo vas a hacer usar eso en un aceite? Y yo pues Ujú. sí, hice un aceite. Y lo compartí, bueno, pues con mis amigas y a mí me encantaba, o sea, era como tenía una conexión súper linda con ese aceite hasta que se acabó. Y ahí como que dije como que quiero aprender más y di como que fue como una de mis primeras, sí, lo que tengo mis primeras plantas maestras y así inició como este camino. Entonces tenía como una amiga que está en Colombia y me mostró una otra yerbatera, una que fue mis primeras maestras, básicamente por decirlo así. Ella tiene una marca divina. Am, y pues tiene mucha experiencia y demás. Y sacó un curso, entonces como que dije, voy a hacerme este curso. Pero antes de ese curso, en un podcast había escuchado como un taller sobre la cosmología maya y el uso del cacao y bueno, como lo que significaba. Y me hice ese taller, como que era un taller para ser facilitadores de tomas de cacao y demás, y aprendí un montón como sobre la astrología maya, la cosmovisión maya, el calendario maya, como todo este tema de misticismo, y pues al fin y al cabo el cacao es solamente una planta de las tantas que son medicinales, y mi camino empezó pues después de la cannabis, fue con el cacao, y el cacao ha sido como un gran descubrimiento para mí, tanto personal como compartírselo a otros y demás. Entonces, bueno, terminé ese y fue como súper lindo porque dije, acá quiero descubrir más. Tomé el taller ¿qué te digo? Un seminario con Andrea, que también se llama Andrea, mi maestra. Y en ese pues fue como fue corto, pero fue como donde sentí como aquí es, no sé, como que es bastante interesante porque yo nunca había sentido como miedo a la muerte o como pensar en que me iba a morir, pero ese día eso es como en esas clases me sentí tan feliz y como una felicidad que nunca había experimentado Ujú. y dije, aquí es como que, como una confirmación de que me quiero hacer esto antes de en teoría morirme o de morirme, quiero hacer esto.
Y bueno, pues así se ha ido constelando y bueno, ahí empecé como también obviamente como que en el curso también era práctico, entonces como que empecé a hacer más aceites, tinturas madre que son como extractos, mantequillas para el cuerpo y los baños herbales que no sé si tengo como esta influencia de mi tía que es como súper amante de ellos y los he tenido desde chiquita. Mi tía asiste a una cosa que se llaman los estudios astrales y ellos se basan como en la astrología para hacer diferentes rezos todos los días y entonces hacen cirugías astrales y bueno, como que a nivel tanto espiritual como energético. Y cuando yo era chiquita, ella me llevaba a estos sitios y allá antes de entrar te bañan con plantas. Entonces, como que para mí ha sido como, bueno, pues como de las cosas más lindas que me gusta hacer es hacer mezclas para baños herbales, amuletos también. Y, y ya, pues así. Y ahorita estoy haciendo como otro seminario también y aparte, pues estoy estudiando astrología. Porque el tema de las plantas, pues cada planta está regido con diferente energía planetaria también. Y pues eso, cómo se representa en nosotros, es a nivel del cuerpo, a nivel arquetipo, a nivel psicológico y a nivel emocional. Entonces, pues las plantas están ahí como ese gran aliado para atravesar lo que queramos atravesar y lo que se nos atraviese a nosotros también. Gracias, Andrea. Oye, se me hace súper interesante este tema porque justo lo decías, ¿no? Cómo aprendiste a relacionarte con la planta y a la vez empezaste a observar tu relación con la gente y pues al final con tu medio ambiente. ¿Nos podrías compartir alguna de estas plantas que a lo mejor es para el un poco más de uso común y que no se pueden mezclar, por ejemplo, que tú decías? Y tal vez como el por qué. Mm, Bueno, digamos como por ejemplo, no, yo digamos como en ese tema me refería como en el sembrado, digamos por Ah, ejemplo, ok. como los machos, digamos por ejemplo el zucchini hay que separarlo cuando se está sembrando porque el macho convierte en macho todas las plantas y no deja que haya zucchini. Pues Entonces, justo, eso pasa con muchas plantas. Entonces, sí, como que digamos, por ejemplo, básicamente eso, como que si hay demasiada energía femenina, no deja que claro, masculina, no deja que la femenina pueda hacer y claro. florecer y dar fruto, que es muy interesante y siento que pasa mucho en las relaciones de pareja o en las relaciones de amigos. El hombre es la energía del masculina es bastante fuerte y dominante y a veces ocupa demasiado espacio. Y no está mal, pues dentro de ciertos parámetros, como cuando ya se trata como de dominar y demás, sí, sí puede generar bastantes caos. Qué interesante. Andrea, para las personas que no saben lo que es una tintura, ¿tú lo podrías explicar como un poquito más y tus usos? ¿Cómo la utilizas? ¿Algún ejemplo? Bueno, las tinturas son extractos en alcohol o glicerina también, o también en vinagre. Y son de uso medicinal a nivel físico. Entonces, digamos, por ejemplo, dependiendo de la planta, puede ser, no sé, de pronto quieras como algo para el sistema urinario o de pronto algo para desintoxicar el cuerpo. O de pronto algo para que ayude a tu sistema reproductor o para el sistema reproductor femenino o el masculino. Entonces, básicamente es como un remedio. En términos coloquiales sería como un remedio. Y son goticas. Por acá tengo una. Entonces son goticas, digamos, por ejemplo, esta es una tintura de una flor que se llama Clitoria ternatea. Y es como para la elocuencia, estar tranquila, como alinear los pensamientos, relajar un poquito el sistema nervioso y que te permita pues, como tener los pensamientos ordenados y transmitir un mensaje, digámoslo así. Justo eso te iba a preguntar, el uso de estas plantas o de algunas plantas, como un poco al sobrellevar, ¿no? Lo que estás pasando, viviendo el día a día, no sé, para gente tal vez que está pasando por una depresión o está pasando por temas de ansiedad. Ujú. eh, ¿Hay esta aplicación de estas plantas?
Sí, digamos que, claro que sí, digamos, por ejemplo, hay tinturas, por ejemplo, como la de la lavanda, o digamos, por ejemplo, como esta que te mencioné de la clitoria, que son mucho como para el tema de la ansiedad, o de la pasiflora también, para estar relajados, para poder dormir, para poder llegar como a ese punto de tener un sistema nervioso estable o en un buen lugar. Definitivamente sí, sí las hay. Digamos que en los temas de la depresión, por ejemplo, es complejo en especial cuando las personas toman fármacos, porque los fármacos y las plantas, a pesar de que las plantas están hechas digo, los fármacos están hechos de la parte fitoquímica de la planta, de los principios activos que en un laboratorio los separan. Muchas veces generan interacciones y lo que hacen es que la neuroplasticidad en el cerebro haga como digamos que cuando hace la interacción en el cerebro lo que hace es que se corta como la neuroplasticidad lo que está haciendo el medicamento químicamente. Y mientras se corta, entonces en ese momento lo que hace es que genera un desbalance y pasa mucha información que te puede llevar como a un estado psicótico, a un brote psicótico o como a hacer un desorden químico mucho más fuerte. Entonces como que no es recomendable como en especial como con plantas que son para la depresión. No combinarlas, digamos, como con fármacos o con otras terapias, pues sin una debida responsabilidad. Claro. También ahí están como las esencias florales, que son como más a nivel energético, que, que no son como la tintura, porque la tintura funciona más a nivel físico, como a nivel materia, pero las esencias florales funcionan más a nivel frecuencial, entonces no tienen tanto alcohol como una tintura, el alcohol es menor la cantidad y se hace como a partir de la esencia de la flor recogida a cierta hora del día, o con luz de la luna, o dependiendo como el tipo de flor, y se sumerge en el agua y luego pues se rinde con un poquito de alcohol y funciona más como al nivel etérico, como las flores de Bach, más o Mm, menos. ok. Andrea, yo este canal le puse No es gripa porque en muchas ocasiones de mi vida que pasaba por algo y decía, pues esto como que no es gripa, ¿no? O sea, como que no se va a quitar, como que tengo que tomar otra decisión. eh, Como que por más que le eche ganas a la relación, a mi trabajo, ¿no? O sea, o simplemente es como tú decías, ¿no? Aquí es lo mío, o sea, puede que para el demás de la gente te digan, es que qué buen trabajo tienes, o que, ¿sabes? Qué buena empresa estás, qué buena vida llevas, y tú sintiendo así como, pues es que como que falta algo aquí. Aquí Al, falta algo. algún momento, algún momento nos gripa que nos pudieras compartir. Bueno, sí, de hecho yo creo que he tenido muchos momentos, no es gripa, y de esos momentos no es gripa, ha salido una versión diferente de mí. Am, pero la verdad, siento que uno de los momentos donde más me sentí como no es gripa fue cuando estaba como con mi expareja en los últimos momentos como de la relación y yo decía, yo trabajaba para él, era su community manager y yo sentía que, o sea, todo estaba bien y todo estaba perfecto, estaba estudiando lo que quería y aún así yo sentía como que me sentía sin propósito. Y era como, yo le echaba ganas a todo, o sea, probaba todo, que la terapia, que la meditación, que el no sé qué, trabajaba, no sé qué, financieramente todo bien. Y no, no, yo me sentía como que no es gripa, de verdad. Estaba cansada, no me quería levantar de la cama, sentía que vivía como en piloto automático, pero me sentía súper desconectada de mí misma. Y ahorita que estoy fuera es como no te imaginas, como la fuerza como con la que yo vivo cada momento, así sea que me cruce en la calle con un extraño y me diga hola o como que me siento como bastante empoderada, es la palabra, aunque suene como un poquito cliché, pero sí es como que disfruto cada momento.
Y como que obviamente me pasan cosas y digo como, no sé, como cosas prácticas que uno no puede controlar o como que uno dice como, ay, no, no tuve un buen día o está bien, pero como que ya no llegan y me botan como a la cama de donde no me quería parar o como que tengo mucha más confianza en la vida también y no sé, sí. Andrea, y esta parte que dices, ¿no? Como que me siento empoderada, que dices, pues, es un poco de cliché, pero eh, lo decías hace rato, la intuición tuvo mucho que ver, ¿no? Como que tú solita te permitiste eh, tener como estas experiencias. Y qué tanto el estar tal vez en otra ciudad, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita en Melbourne, te dio como esta oportunidad de hacerlo. ¿Y recuerdas en algunos momentos en los que no te lo permitías, o que sentías como que estaba mal, o que era así como mejor, ¿no? Claro, definitivamente. Siento que antes no me lo permitía porque obviamente tenía muchas creencias limitantes al respecto, yo creo. Como que yo siempre sentí que de chiquita o de adolescente también tuve una pareja muy temprana edad, como una vida muy estructurada en lo que se debía hacer y de por sí siempre fui muy rebelde, entonces como que sentía como yo siempre sentía como yo soy súper rebelde y quiero llevar la contraria en todo y descubrir las cosas a mi manera, pero me veía muy encerrada. Era como, y obviamente como veía como yo decía como esto es la vida y ya, qué aburrido. Y pasar de ese yo puedo hacer otras cosas me costó bastante, porque entonces, digamos, por ejemplo, también está esa parte inconsciente de ti que te autosabotea, entonces, no sé, por ejemplo, me acuerdo mucho como uno de mis primeros talleres que me registré fue como hacer un taller de sahumo para aprender a hacer sahumerios. Y me acuerdo muchísimo que yo dije, pero yo para qué quiero hacer esto. O sea, fue como, y lo peor de todo fue que lo cancelé y dije, pero yo para qué quiero hacer esto, esto a mí no me va a servir para nada, o sea, esto no, o sea, para qué voy a hacer esto? Y me acuerdo mucho que en ese momento como que mi ex pareja me dijo como, pues solamente porque quieres hacerlo y ya, no tiene por qué haber un porqué, ¿no? Ujú, Y creo que ese pensamiento me ayudó mucho porque realmente a veces como que en esa estructuración de la vida que en hacer algo que te dé para vivir y que ese vivir te dé que se te dé para pagar las cuentas, no sé qué, hacer esto y lo otro. Y yo vivía como en ese loop, ¿no? Y yo decía, esto es la vida y ya. Pero claro, cuando ya te das el espacio de hacer las cosas, empiezas como tú mismo, tú sabotearte y decir, tú no necesitas eso. ¿Para qué vas a hacer eso? Estás, sí. Entonces, y también como no era algo tan convencional, era como, ¿será que porque me causa curiosidad estas cosas, ¿no? Porque no es lo mismo decir voy a ir a aprender a hacer sahumerios o a hacer sahumos que decir voy a ir a practicar pottery o decir como que no era algo tan convencional, entonces ujú. me costaba un poquito más validármelo y ya como que dije pues sí, simplemente por el hecho de hacerlo. Y también creo que eso me ha ido enseñando cómo a conectar como con esa intuición y como a escuchar que yo quiero y voy a hacer las cosas y puedo. Y está bien hacerlas a mi manera y hacerlas como se vengan dando y porque se vienen dando, como que ya no pienso como antes, y como no, no necesito eso o no puedes hacerlo, pero Sí. sí, definitivamente. Andrea, y esta parte de el mundo, ¿no? O sea, el mundo holístico, ¿no? Que todavía hay ciertas cosas como lo que decías ahorita, aprender a hacer saumerios, pues, quien te dice, o sea, como que no es algo normal y mucha gente ni siquiera sabe que. ¿Cómo fue tu experiencia al toparte con la Andrea de antes, de estoy estudiando esto, o voy a hacer esto, a la Andrea de ahora soy herbolaria y ahora... Wow, pues mira que yo siento que, como al principio te decía, como yo siento que siempre había estado dentro de mí, como siempre he sido como muy, me encantan los misterios del universo.
Pero no sé, se siente mucho más tranquila. Creo que esta Andrea se siente mucho más tranquila y mucho más, no sé si conectada es la palabra, pero sí, me siento mucho más, sí, tranquila. En realidad, creo que la otra Andrea era un poco más triste, se veía un poco más triste, como muy, que te digo que se veía muy encerrada. ¿Y cómo fue tu contacto con la gente que te conocía? De esta expectativa de la Andrea de antes y ahorita la Andrea. Uy, creo que es muy interesante porque, dentro de mis relaciones, en especial, creo que la relación con mi expareja, que era como la más importante, creo que en ese momento tuvo quiebre, porque esta Andrea era una Andrea diferente, una versión de Andrea segura, una versión de Andrea, como muy, sí, mucho más libre también. Y siento que pasa mucho, y es que no se puede ser muchas veces en esos mismos entornos porque la gente está esperando lo mismo de ti y ya no hay esa cabida o esa flexibilidad para mostrar ese nuevo tú. A menos de que la otra persona esté como en un proceso similar, ya sea como de evolución, de terapia, de autoconocimiento. Creo que no se presta para esa flexibilidad de poder ser en cualquier espacio. Sin embargo, muchas de mis amigas, todavía estaban conmigo y son como mi círculo más cercano, pero también es ahí donde está la diferencia. También ellas son personas como que están como en el mismo ámbito que yo, o están de alguna manera autoexplorando, o explorando, o asistiendo, o conociéndose, o de alguna forma usando diferentes herramientas. Mm, en cuanto a mi familia, bueno, pues como en mi familia, cierto que no es un tabú ni como algo nuevo para ellos. Al contrario, ha sido muy lindo porque he conectado mucho más con ellos ahora, porque siento que ven como que el legado está floreciendo a través de mí, o que está ahí a través de mí, no se está perdiendo, al contrario, se está recuperando. Entonces, ha sido muy lindo como esa parte. Qué bonito. Andrea, ¿algún libro que nos pudieras recomendar, ya sea pues que te haya llamado la atención aquí en Australia o antes y que te haya abierto como este mundo de, pues ya sea de la astrología, de las hierbas, de toda esta. Hay uno que se llama Las plantas de los dioses, que me parece un libro espectacular. Pues sí, como que habla acerca como de las plantas maestras, que básicamente son como sí nos hacen explorar otros estados de conciencia. Creo que ese libro es buenísimo. Am, y a las mujeres hay un libro que se llama Osiris, el huevo de obsidiana. Creo que ese libro me parece genial. Para las mujeres como que están como en temas de sanación femenina, como muchos temas relacionados con su útero, el trabajo con piedras minerales, como lo es la obsidiana. Bueno, esos 2 libros como que ahorita los estoy como así como me gustan mucho. Y hay un libro que creo que se lo recomiendo a muchas personas también y a mí me lo recomendaron y es La trenza sagrada. Y ella pues como que habla mucho como de esa relación muy intuitiva que tenemos con la naturaleza. Andrea, pues, ¿por dónde te encontramos? ¿Cómo, ahora sí que, cómo acceder a ti, a este hermoso Bueno, pues conocimiento? muchas gracias. Claro que sí, bueno, mi Instagram es Sol Ritual y rayita al piso. Ahí me pueden encontrar, ahí bueno, pues como que estaré compartiendo un poco más de lo que estoy haciendo y ya. ¿Algo más que nos quieras decir que te haya faltado mencionarnos? ¿Qué más me gustaría decir? No, creo que me gustaría mencionar y bueno, pues creo que algo que de pronto no mencioné y es la importancia de conocer el territorio donde habitamos y de dónde venimos, porque en especial cuando somos migrantes, y siento que de alguna forma pues todos los territorios tienen como sus guardianes y sus maneras de hacer las cosas.
el por qué se hacen las cosas o cómo se hacen las cosas o las creencias que tienen esos territorios. Y cuando llegamos, llegamos con las nuestras y como respetar ese territorio en el que llegamos a habitar, porque ese territorio también nos habita a nosotros. Entonces creo que es muy importante y pues creo que en especial como migrantes tenemos que pues respetar el lugar a donde llegamos con mucho amor. Te dices, decir y pedir permiso, estoy Sí, aquí. justo era lo que te iba a decir, que muchas culturas, eso es lo que hacían, ¿no? Como que decir, me das permiso de, ¿no? De tomar esta planta. Inclusive hay gente que habla con las plantas y les dice, ¿no? Te voy a cortar el día de hoy y te voy a cocinar. Como esta Defini- comunión. Ajá. Definitivamente, y eso creo que es como la parte más esencial del trabajo con las plantas, pedir permiso, conectar con ella de una forma intuitiva, espiritual, y asimismo con los árboles, el pasto que llego, donde piso, donde entro, definitivamente. Pues Andrea, muchísimas gracias por esta plática. No, muchísimas gracias a ti por tenerme. Un abrazo. Un abrazo. Chao.